Saludos para todos. En este momento vamos a tratar, en esta ocasión, lo que son las pérdidas en el concreto preesforzado, eh, cuyo objetivo general es analizar, clasificar y estimar cuantitativamente las pérdidas de preesfuerzo en elementos estructurales, considerando el tipo de acero, sus propiedades mecánicas y las interacciones con el concreto a lo largo del tiempo. En ese mismo orden tenemos los que son los conceptos fundamentales. Se debe introducir inicialmente lo que es el efecto de la relación de efectividad, donde no es más que la fuerza efectiva dividida por la fuerza inicial. Las pérdidas en este caso se clasifican de la siguiente forma. En el primer caso, lo que son las pérdidas instantáneas que ocurren al transferir el preesfuerzo. Segundo, las que son dependientes del tiempo. Ocurren en semanas, meses o incluso hasta años. En ese mismo orden se tiene que la precisión en la estimación de las pérdidas dependientes del tiempo pueden incrementarse sustancialmente al considerar su interdependencia. En lugar de tratarlas como procesos independientes, se propone modelarlas como una sucesión acumulada de efectos que interactúan a lo largo del tiempo. Continuando con el tema, este enfoque requiere lo siguiente. Uno, evaluación en intervalos discretos de tiempo, es decir, en tiempo que van desde T sub 1 hasta T sub n, ya que lo habíamos definido como una sucesión de eventos que van a depender también del tiempo. El segundo caso tenemos cálculo iterativo de las pérdidas. En esta se consideran los efectos mutuos entre mecanismos como la retracción y la fluencia en cada intervalo de tiempo. Entonces las pérdidas, viéndolas ya como una sucesión, una sucesión de efectos, una sumatoria de efectos, lo podemos ver como x sub n, x más a elevado a la n, y la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de delta p en función del tiempo. En este caso podemos hablar de un ajuste progresivo, donde cada intervalo incorpora los cambios en propiedades del concreto, condiciones ambientales y variaciones en la carga aplicada. Estimativos globales de la pérdida de preesfuerzo. Los estimativos globales son los valores promedio propuestos por normas como la ASTOL y el PSI, aunque también pudiéramos en ese caso también citar el ACI en la parte correspondiente a elementos preforzados y que a su vez permiten calcular rápidamente las pérdidas de preesfuerzo sin separar sus causas individuales. Estas se fundamentan en ensayos históricos y condiciones estándar de materiales ambientales también, bueno, lo que es la parte del ambiente que la rodea o la condición de exposición y la geometría también de la sección que se esté analizando. En ese orden también es adecuado para diseños convencionales donde se esperan variaciones significativas en el comportamiento de concreto o en el entorno. Dentro de los componentes a considerar se encuentran los siguientes. 1. Acortamiento elástico de la sección. 2. Flujo plástico de concreto. Retracción por fraguado. Relajación del acero. Y en este caso se excluyen las pérdidas por fricción y deslizamiento en anclaje. Cabe destacar que, bueno, que cada uno de ellos se explicará en qué consiste más adelante. Continuando con el tema, entonces aquí tomando esta información del libro de estructuras de concreto o diseño de estructuras de concreto del profesor Nilsson, Arthur Nilsson, que más adelante también se citarán dentro de las referencias donde se tomaron las informaciones, tenemos lo que son estimativos de las pérdidas de preesfuerzo, tipo de acero de preesfuerzo, la clasificación y la pérdida total, que también estará dada en función de la resistencia del concreto que lo rodea. En este caso se puede apreciar para torones pretensados, alambre o torón postensado y barras de postensado.
En cada uno de ellos se muestra la resistencia o la pérdida, perdón, en libras por pulgada cuadrada o PSI. Entonces también cabe destacar la siguiente nota: las pérdidas por fricción no se incluyen, estas deben calcularse de acuerdo, bueno, le citaría la sección 913b de dicho libro. Y, pero más adelante también explico por qué razón no se toman en cuenta estas condiciones. Lo que es la estimación separada de las pérdidas de preesfuerzo, deslizamiento de los anclajes. En sistemas potenciados, al liberar la fuerza del gato, las cuñas se acomodan dentro del anclaje y provocan un leve movimiento de retroceso del tendón, reduciendo así la fuerza efectiva. Para este caso también tenemos una simple ecuación que la pudimos ver o se pudo ver en cursos anteriores de mecánica de materiales, donde esa pérdida, bueno, la pudiéramos analizar como quien, como la relación entre la deformación o el cambio de longitud entre la longitud inicial multiplicado por el módulo de elasticidad, que en este caso nos dará eh, lo que es el deslizamiento, el esfuerzo, la variación del esfuerzo para esa condición. Continuando entonces, donde cada uno de ellos, bueno, ya lo había mencionado anteriormente, delta L es el desplazamiento del anclaje medido o estimado, donde la L es la longitud efectiva del tendón y S es el módulo de elasticidad del acero. En este caso, un ejemplo sencillo tomado como algo fácil de resolver, simplemente tomando un delta L de 6 milímetros con una longitud del tendón de 12 metros y un módulo de elasticidad del acero tomado en el sistema internacional de 200.000 MPa o megapascales. En este caso, aquí vemos la pérdida que es igual a 100 MP, así resolviendo esa, esa ecuación. Entonces, es bueno también tomar en consideración lo que es la interacción temporal, por lo que depende del tiempo y su relación. En este caso encontramos que esto no depende del tiempo. Y es evidente ya que la ecuación no hace un análisis cronológico para verificar cuando se liberan los cables y que no genera ningún tipo de pérdida, o bueno, no genera ninguna dependencia del tiempo. Entonces, realmente en este caso no se toma en cuenta esa, esa condición. Entonces tenemos otro caso que es el acortamiento elástico del concreto. Cuando se transfiere la fuerza del tendón al concreto, este se comprime instantáneamente, lo que reduce la tensión en el acero adherido. Para este caso también tenemos la siguiente ecuación, donde ahora tenemos eh, que el acortamiento elástico va a ser igual al módulo de elasticidad del acero dividido el módulo de elasticidad del concreto multiplicado por el esfuerzo en el concreto. También podemos relacionarlo con la relación modular, que no es más que el cociente entre el módulo de elasticidad y del acero y el módulo de elasticidad de concreto, multiplicado por el esfuerzo en el acero. Y aquí defino cada uno de ellos. Eh, FC, que es el esfuerzo en concreto a nivel del acero, módulo de elasticidad de concreto, módulo de elasticidad del acero, la relación modular. En este caso, FC es el esfuerzo en concreto al mismo nivel del centroide del acero, inmediatamente después de aplicar el preesfuerzo, lo cual lo podemos también expresar con la siguiente ecuación. Esta ecuación es fundamental para los cálculos, pero cabe destacar donde M sub 0 es el momento producido por la carga viva, P sub I es la fuerza inicial de preesfuerzo, E es la excentricidad, casos que se han analizado en temas anteriores dentro del análisis de lo que son los elementos preesforzados, o que sigue sabiendo ya que la E también es la trayectoria que sigue el cable dentro de la sección, a lo largo de la sección longitudinal de la sección de la viga, o del elemento que se esté preesforzando. Y A sub C es el área de la sección transversal de concreto, y sub C, que es el momento de inercia, y R, el radio de giro de la sección. Entonces, en este caso también se puede plantear un ejemplo sencillo para calcular el valor de la pérdida. Sustituyendo, ahí se tiene el valor de 80 MPa. También
al final del capítulo o al final de la presentación hay un ejemplo resuelto en MATLAB donde se toman en consideración de todas las pérdidas que pueden actuar. Esta es instantánea, pero modifica la carga que queda disponible para las pérdidas diferidas. Lo mismo también no es una carga dependiente del tiempo o una pérdida dependiente del tiempo. Lo que es la pérdida por fricción. Esto solamente aplica en el caso de post tensado. Vale, hay que aclarar esa situación. Durante el tensado, el tendón pierde la fuerza por fricción en curvaturas de perfil o por desviaciones no intencionales. Ese es un caso también bastante interesante ya que se aprecia eh, prácticamente con la práctica, pero en este caso lo podemos ver de forma teórica y eh, hacer un análisis de tal situación. Entonces, para este caso, esa pérdida por fricción P sub 0 va a ser igual a P sub X, que es la pérdida a lo largo del cable, por E elevado a la K LX más mu por alfa, donde se dice que BE es la base de los logaritmos naturales, L sub X, la longitud del tendón desde el extremo del gato hasta el punto X, alfa es el cambio angular del tendón desde el extremo del gato hasta el punto X, y K es el coeficiente de fricción por desviación, que sería entonces, es adimensional porque tenemos libra sobre libra para el caso del sistema británico o sistema inglés, eh, o el caso kilonewton sobre kilonewton por cada metro de longitud en el sistema internacional. Mu es el coeficiente de fricción por curvatura. Entonces vemos ahora lo que son las hipótesis aceptadas por el ACI. Uno, si se acepta que la presión normal entre el tendón y el ducto se mantiene constante, es decir, que la tensión no disminuye apreciablemente alrededor de la curva, se puede utilizar la siguiente expresión simplificada. Habíamos presentado una ecuación anterior, pero esta, si se cumple la condición que la ACI plantea, entonces podemos utilizar esta expresión simplificada donde ya no vamos a tener el exponencial o la base del logaritmo natural, E, simplemente con esta simple ecuación. Pero en este caso también tenemos que el alfa es el ángulo entre las tangentes de los extremos. La fórmula simplificada solo es válida también siempre que se cumpla con la siguiente condición, y es esta, que K por L más mu por alfa es menor o igual que 0.30. Esto garantiza que las pérdidas por fricción no sean demasiado severas ni acumuladas, permitiendo una aproximación lineal sin subestimar la fuerza real. Entonces, esas son las condiciones que deben cumplirse para que se pueda utilizar la ecuación simplificada mostrada anteriormente. Entonces, aquí tenemos también varios coeficientes de fricción para tendones post-tensados. Lo único que en este caso lo estamos dando coeficiente por desviación por pie. Eh, ya sería lo que podríamos ver tipo de tendones inyectados, conductos metálicos, tendones de alambre, barras de alta resistencia, torones de 7 hilos, tendones no adheridos, tendones de alambre cubierto con masilla, torones de 7 hilos cubiertos con masilla, tendones preengrasados de alambre, torones preengrasados de 7 hilos. Y aquí entonces tenemos lo que es el coeficiente por desviación y el coeficiente por curvatura, que no lo voy a enumerar uno por uno porque sería eh, alargar demasiado el video. Pero sí ya tenemos esa información, la cual la podemos utilizar en las ecuaciones anteriores. Debo destacar también que esta información la obtuve también del libro Diseño de estructuras de concreto de profesor Arthur Nilsson. Ahora venimos con lo que es el flujo plástico de concreto. Cuando el concreto está sometido a carga sostenida, su deformación no permanece constante. En lugar de comportarse como un material puramente elástico, el concreto presenta una deformación adicional que sí depende del tiempo y que ésta se acumula lentamente. Esta fluencia se traduce en un acortamiento adicional del concreto, lo que reduce la tensión del cable adherido o anclado al mismo, lo que a su vez genera una pérdida de preesfuerzo.
Este tema es sumamente importante y no solamente en el caso de concreto preesforzado, sino también en concreto normal o convencional, donde tenemos barras de acero convencionales, barras corrugadas, que se puede hacer una buena investigación, un buen trabajo, tomando en consideración también el aporte que se hace cuando trabajamos con ese tipo de sistema estructural, vamos a decir, o combinación de concreto y acero. Así que sería interesante también que cualquier persona que utilice esta información que estoy suministrando también eh, lo pueda ampliar en ese sentido. La fluencia entonces se modela a través de un coeficiente de flujo plástico que depende de la siguiente condición. Uno, tipo y resistencia de concreto. 2, humedad relativa del ambiente. 3, edad del concreto al tensado. 4, duración de la carga. Y en este caso tenemos la ecuación para el cálculo de lo que es la pérdida por flujo plástico. En este caso sería C sub C por N por FC, donde cada caso será definido, bueno, se define a continuación lo que es delta FS, que es la pérdida de esfuerzo en el acero, que puede darse para el sistema británico en kilolibra por pulgada cuadrada, o MPa, que serían megapascal o meganewton sobre metro cuadrado. Y se sucede que es el coeficiente de flujo plástico, lo cual es un valor adimensional, tal como se mostró anteriormente. Luego tenemos, como siempre, lo que es el esfuerzo de compresión en concreto a nivel del acero, que también puede darse, muestra las unidades en las cuales se puede utilizar N, donde es la relación modular. Y aquí, nuevamente, tomo también del libro del profesor Arthur Nilsson, Diseño de estructuras de concreto, eh, parámetros de flujo plástico, donde tenemos la resistencia a la compresión del acero, flujo plástico específico y coeficiente de flujo plástico que van a depender de esos parámetros que se definen de forma tabular. Seguimos. Esto es una curva de flujo plástico, me parece sumamente interesante. En el concreto, con esfuerzo axial constante, sometido a compresión, donde tenemos la zona de deformación elástica, una zona donde no ha ocurrido inicialmente bueno, sí puede ocurrir una deformación de concreto dependiente del tiempo, pero que se mantenga dentro del rango donde no ha aparecido la primera grieta en la zona de tracción. Y luego a medida que va incrementando o va incrementando el tiempo, podemos analizarlo y, y ver su comportamiento, la zona donde pasa de la zona de deformación elástica a una zona de flujo plástico, luego lo que es la recuperación elástica y la recuperación por flujo plástico. Y que a su vez también nosotros eh, podemos tener lo que es la deformación permanente. Cabe destacar que esa deformación permanente no necesariamente se genere por el flujo plástico, porque el flujo plástico es un efecto, como dije anteriormente, que no solamente va a depender de las cargas, no depende necesariamente de las cargas aplicadas, sino de un proceso interno del mismo concreto con el paso del tiempo. Ese es un caso también que quienes quieran seguir investigando pueden hacerlo, como les comenté anteriormente, con los hormigón también convencionales con barra corrugada para el estudio de este caso. Entonces, venimos con lo que es la retracción por fraguado de concreto. La retracción por fraguado es una deformación volumétrica neta que experimenta el concreto al perder la humedad interna, aún sin carga externa. Este acortamiento autógeno genera pérdidas de tensión en los tendones o torones adheridos al concreto, ya que estos restringen parcialmente la contracción y se induce una fuerza opuesta de tracción en el acero, que es lo que llamamos también pérdida de preesfuerzo. Y cualquier curso elemental ya de concreto, sabemos que ese caso es de gran importancia y no solamente aquí también en concreto preesforzado, sino en concreto convencional, como mencioné anteriormente, se presenta esta situación.
Entonces las características del fenómeno podemos decir inicia inmediatamente después del vaciado. Inmediatamente inicia el proceso de, de curado, o bueno, de curado no, sino de deshidratación, inicia este fenómeno. Ocurre aún sin carga externa, también se acelera en ambientes secos y calurosos, afecta más el pretensado, ya que los tendones están adheridos desde el vaciado. Eh, en postensado, parte de la retracción ya ocurrió antes de aplicar el esfuerzo y la pérdida menor. O sea, ahí podemos ver una ventajas y desventajas entre el pretensado y el postensado para, para este fenómeno. Eh, en este caso tenemos la ecuación para la pérdida por retracción, donde cada uno de ellos representa la pérdida de esfuerzo en el acero, como ahí están las unidades, módulo de elasticidad del acero, eh, epsilon SH de formación por retracción, valor promedio típico es de 0.006. Hay diferentes valores también que van a depender de la resistencia, que en este caso no lo coloqué, pero sí le aconsejo de verificar. El ACI me da de forma tabular también algunas las variaciones de estos valores que van entre 0.04 y 0.08 también se puede verificar. Bueno, y en ese caso también las recomendaciones para cuál valor utilizar. Em, en ese mismo orden, en el caso de la pérdida de preesfuerzo por tracción, veo sumamente interesante tener en consideración lo siguiente y un análisis también que consiste en el tiempo, qué tanto puede variar a partir del vaciado y cuándo puede obtener también una condición máxima de pérdida. Y tenemos lo siguiente. En el cálculo de la pérdida de preesfuerzo por retracción de concreto, solo debe considerarse la porción de retracción que ocurre después de la transferencia del preesfuerzo al elemento. Esta condición temporal es fundamental debido a que la retracción es un fenómeno progresivo que inicia desde el momento de vaciado de concreto, tal como se había mencionado anteriormente. En sistemas pretensados, la transferencia del esfuerzo al concreto suele realizarse aproximadamente 24 horas después del vaciado, cuando la retracción apenas ha comenzado. Pero también cabe destacar que nosotros hemos mencionado varias condiciones que pueden acelerar ese proceso, tal como las condiciones medioambientales. Bueno, condiciones medioambientales o condición de exposición, como algunos autores también le suelen llamar. Por lo tanto, prácticamente toda la retracción contribuye a la pérdida de preesfuerzo. En contraste, en elementos postensados, el tensado se efectúa comúnmente entre los 7 y 28 días, tiempo durante el cual ya ha ocurrido una fracción significativa de la retracción. Experimentalmente se ha observado que alrededor del 15% de la retracción total puede haberse producido a los 7 días y aproximadamente 40% a los 28 días, bajo condiciones ambientales normales. Esto implica que para el cálculo riguroso de la pérdida por retracción en posttensado, la deformación total debe ser reducida proporcionalmente en función de la edad de concreto al momento del tensado, considerando únicamente la retracción remanente. Y para eso también decidí presentarlo de forma tabular. Edad de concreto, esta tablita de forma ilustrativa, eh, al tensado. Un día pretensado, el porcentaje de retracción ya ocurrida va entre un 0 a un 5%. Retracción para calcular la pérdida por retracción, aproximadamente un 95%. A los 7 días un 15%, a los 28 días un 40%, tal cual como se mencionó anteriormente, y entonces para cada caso, a los 7 días un 85% para el cálculo de valor de la pérdida por retracción, y para los 28 días un 60%. Ahora vamos con lo que es la relajación del acero en elementos preesforzados. La relajación es un fenómeno viscoelástico en el cual el acero, sometido a una deformación constante, reduce gradualmente su esfuerzo interno con el paso del tiempo, aun cuando no cambie la longitud del tendón. A diferencia del flujo plástico de concreto,
que ocurre por carga sostenida, la relajación ocurre por mantener tensiones constantes en el acero. Entonces, entre los factores que influyen en la relajación se tiene lo siguiente. La magnitud de la relajación depende directamente del esfuerzo inicial aplicado al acero. La mayor parte de las pérdidas por relajación ocurren en las primeras horas después del tensado. Siguiente. Para esfuerzos iniciales elevados, lo que en este caso tenemos como el esfuerzo inicial tiene que ser mayor que un 80% del esfuerzo último. Y entonces en este caso la relajación es más severa. El efecto de relajación es interdependiente con otras pérdidas como fluencia del acero. 2. Retracción o fraguado, que fue lo que también se mencionó anteriormente. Esas dos condiciones son de suma importancia para ese caso. Entonces, investigaciones sugieren que para tener en cuenta la interacción entre la relajación, la fluencia, se debe tener en cuenta lo siguiente: la fluencia más la retracción, y se recomienda realizar el cálculo de la relajación no sobre el valor inicial de FPI, sino sobre un valor reducido de FP sub I ajustado. Y esta condición tenemos FP sub I ajustado igual a 0.90, un 90% de FP sub I, que es el esfuerzo inicial. Esta reducción de 10% es una corrección empírica aprobada por el ACI y el PSI, sabiendo que el PSI, bueno, me he citado el PSI varias veces, lo cual que significa que para evitar la doble contabilización de pérdidas combinadas. Ese es el propósito fundamental, evitar que haya la contabilización o el conteo o la sumatoria de pérdidas combinadas. El efecto de la magnitud del esfuerzo. Bueno, eso continuando también con lo anterior. Para esfuerzo de 0.80 FPU o mayores, incluso un periodo corto de aplicación de cargas producirá una relajación sustancial. Esto significa que la relajación no es lineal. Es más pronunciada cuanto mayor sea el esfuerzo inicial. El acero entra en un estado de relajación acelerada al estar cerca de su límite. Y para esto entonces tenemos en conclusión, la relajación del acero es una pérdida inherente en concreto preesforzado, especialmente cuando se aplica un esfuerzo alto. Su efecto se acumula rápidamente, por lo que debe modelarse en el corto plazo. Tercero, el cálculo riguroso requiere ajustar el esfuerzo inicial para tener en cuenta otras pérdidas combinadas. Cuarto, el sobretensionado temporal es una técnica práctica y eficaz para acelerar artificialmente la relajación y reducir las pérdidas posteriores. Quinto, el diseño moderno en el diseño moderno se recomienda el uso de acero de baja relajación. Y aquí está citando la ACTM A416 y el análisis por intervalos si se requiere precisión. A continuación también le presento un script en MATLAB donde resuelvo un problema en el que se calculan todas las pérdidas y los datos de entrada del lugar. En este caso no podré entrar en detalle por asunto de tiempo y para que no se me corte el video. Pero en caso de que requieran información adicional, me pueden contactar vía los comentarios y les puedo ayudar, incluso facilitar el script. Y en caso de también de que exista la necesidad, me pudieran escribir y les puedo entonces decir el funcionamiento de dicho programa. Sería un placer para mí si alguien se motiva también con la necesidad o con el deseo de seguir aprendiendo sobre este importante tema. También aquí dentro de los datos finales tengo la salida final, tengo un diagrama de distribución de tensiones en la sección, también comparación de tensión versus la excentricidad y lo que son las referencias bibliográficas, tal cual como les estuve mencionando desde el inicio de la presentación. Muchas gracias.